Muy buenos días, tardes o noches, profesores de Proyectos de Interactivo 4. Yo soy Diego, representando al equipo 3, que está conformado por Emiliano Altamirano, Omar Ponce, Leo Bravo y yo, Diego Boix. A continuación les voy a explicar lo que fue el desarrollo de nuestro segundo parcial. Empecemos con el diseño visual. Para el diseño visual elegimos un nivel de representación figurativa no realista. Para la línea de nuestro diseño, se eligió que sea principalmente recta con uniones angulosas con las que se puede jugar de variaciones de tamaño con aproximado de 40 píxeles el pincel. El trazo es suelto, recto, libre y en otros momentos desordenado o al azar, con el objetivo de llegar a ser los más expresivos posibles. Las formas que principalmente predominarán son triángulos, cuadros, los picos y formas irregulares y exageradas, con el mismo fin de ser exagerados y con el fin de poder darle un poco más de emoción y personalidad a nuestro proyecto. Los colores que se ocuparán para el contraste serán con poca saturación y en una escala de colores fríos que tienden al negro, para poder ser más expresivos con el ambiente y la trama del proyecto. Las texturas serán de tipo crayones grises, pinceles secos, para generar la idea de que están siendo dibujados por niños, ya que la historia pertenece a un infante, y esto nos ayuda a empatizar más con el personaje. En cuanto al marco de referencia, se usó en ese proyecto son momentos personales donde alguna vez en la vida alguien se siente, alguien que es cercano a usted se siente que se va alejando o incluso que se puede morir para que podamos tener este sentimiento de pérdida. Finalmente, el punto de vista que predomina es el de tercera persona, ya que vemos cómo los personajes se mueven en la pantalla, en los escenarios e interactúan con lo demás. La temática de nuestro proyecto sería generar un vacío de la incertidumbre de una pérdida. En nuestro proyecto contamos con tres personajes, el cual es el niño, la madre y la muerte. Nuestro propósito es lograr empatizar con el usuario, donde éste logre conectar con la historia y sienta el corazón de nuestro juego, el cual es el vacío de la certidumbre de una pérdida. En cuanto a época y espacio, elegimos que se encontrará en Atizipán en el año 2024. Los espacios serán en jardín, en casa, el pasillo de la misma casa, las habitaciones de la casa, un avión, un barco, un hospital y un lugar totalmente oscuro. Un resumen de la historia que ha sido elegida es la siguiente. El protagonista, un niño, se encuentra en el patio de su casa y decide entrar. Adentro de su casa, en un pasillo oscuro, recuerda los momentos felices con su madre mientras observa juguetes. Entra a otra habitación donde encuentra los papeles médicos y fotos que él ha tenido con su madre, también recordándola a ella. Finalmente entra a un espacio oscuro, el cual se transforma en un bosque que lo lleva a otro espacio oscuro, el cual es la nada. En esta nada, él se encuentra con su madre, quien lo reconforta, para al final desaparecer y quedarse solo con una flor blanca en la mano. Sin embargo, el personaje ahora se encuentra feliz. De manera más detallada, y en cuanto al guión y argumento del juego, esta sería la historia, que consta de una introducción y tres capítulos o escenas relevantes. Finalmente pasamos a los escenarios, en los cuales serán con un total de 11 escenarios, en los cuales aparte se les incluirá después tanto el menú como el espacio para saber los controles y el de créditos, dándonos un total de 14 escenarios. Pero como tal, el juego solo contará como 11, que son en los que se desarrollará la narrativa y la empatización con nuestro personaje por parte del usuario. El escenario 1 forma parte de la introducción. Este es el primer momento donde se presentará al protagonista de la historia. Esta escena se va a tener control del personaje principal, el cual se podrá mover de izquierda a derecha con el teclado y el objetivo es entrar a la casa. La secuencia es la pantalla muestra al protagonista llegando a la casa, el cual es un niño en el patio exterior de su casa y que llega a la casa, como ya se mencionó.
Finalmente, la composición será rectangular, los elementos están distribuidos atendiendo a la regla de tercios en la fila inferior y responde a la helio rectangular con el peso sobre la derecha, todo en vista frontal. Esta última composición se repite demasiado durante el resto del proyecto, donde a veces cambia en vez de responder a la helio rectangular, responde al círculo o incluso al triángulo. Por eso ya no tocaremos la composición, ya que la mayoría son iguales, sino que idénticas. Seguimos con el escenario número 2, el cual también forma parte de la introducción. Este será dentro del pasillo de la casa, donde al igual que en el primero, se tendrá control del personaje y se podrá mover de derecha a izquierda. Repitiendo, la mayor parte de las escenas se permite que el personaje se mueva de derecha a izquierda, a excepción de la escena final donde el personaje no se podrá mover, al igual que en otra escena más adelante que se desarrolla en un hospital. Finalmente, otra escena donde se va a ver un cambio es en la siguiente escena, en las siguientes dos escenas, en la que se encuentra tanto en un avión como en un barco donde se podrá mover ligeramente más arriba y más abajo en el barco, mientras que en el avión se podrá mover mucho más arriba y mucho más abajo en la pantalla, permitiendo el uso de más teclas. El escenario número 3 es el cuarto donde se desarrolla el primer momento emotivo de la historia. Aquí el niño encontrará los juguetes con los que solía jugar con su madre, dando el primer flashback o regresión donde él se imagina con su madre en el barco, el cual se convierte en el escenario 5 o se imagina con su madre en un avión, el cual sería el escenario número 4. Pasamos al escenario número 6, que sería el segundo cuarto. En este lugar se desarrolla el segundo momento emocional cargado de la historia, ya que aquí el niño se encuentra con papeles médicos y fotos de su madre, que lo llevarían a las siguientes dos escenas. La escena número 7, donde él se encuentra en el hospital esperando los resultados sobre los estudios que le han hecho a su madre, y el escenario número 8, donde recuerda jugar con su madre en el parque. Finalmente llegamos al tercer y último capítulo, el cual se desarrolla en el escenario 9, 10 y 11. El escenario 9 será un bosque, la primera parte del bosque por el cual el niño tiene que cruzar solo, representando la soledad del personaje sin su madre. El escenario número 10 es lo mismo, nada más que en este caso sería la segunda parte del bosque sin buscar repetir la, el escenario. Como tal serían dos diferentes que forman parte del mismo cuarto. Y llegando finalmente al escenario número 11, el cual dará espacio al último momento emotivo y a la finalización de la empatización del personaje por parte del usuario, que es donde se desarrolla el epílogo de la historia, que en este caso sería la madre del protagonista apareciéndosele frente a él en la nada, donde ella le diría que no se preocupe, que todo va a estar bien, y al final le entregaría una rosa al protagonista representando que no está solo. Como podemos ver abajo, se encuentran todas las escenas que ya han sido descritas y donde se podrán ver las acciones que se tienen planeadas. Finalmente se pasaría a la organización de información. Sin embargo, nuestro proyecto vemos que no se requiere como tal información, ya que te la estamos dando de manera sutil mediante lo que se puede ver, ya sea el escenario, la ausencia de la madre, cómo el niño se puede llegar a imaginar con la madre, pero ella no se encuentra en ningún lado, e incluso al final cómo se demuestra dónde estuvo ella todo el tiempo. De aquí se pasaría a lo que es el continuo de interacción, donde creemos que la retroalimentación es muy poca o nula, ya que como tal el usuario no hace nada en el juego más que caminar de derecha a izquierda o movilizarse en las escenas donde se puede movilizar a otros lados, o incluso esperar en las escenas que se podrían contar como cinemáticas, que sería en este caso la escena final. El control le damos una puntuación de 3 de 5 porque el personaje solo se puede mover de derecha a izquierda, no te permite avanzar en profundidad al escenario. No puedes retroceder en el escenario y avanzar, por decirlo así, en el eje Z. Solo se puede avanzar en el eje X y en el eje Y solo en la escena del avión. Por eso es que la mayor parte de nuestros escenarios tienen una puntuación de 3 en cuanto al control. Finalmente, en co-creatividad y creatividad, creemos que no abrimos las puertas para que se creen en nuestro juego, debido a que es un walking simulator, si se podría denominar así. Y para solucionar esto, respondiendo a la pregunta, ¿y si? En la mayoría de las escenas hay un espacio donde se puede permitir que se llegue a dibujar, ya sea en la tierra, en las ventanas, en la arena, en barro, o incluso se puede dar la opción de construir algo,
ya sea con juguetes o con ramas en el suelo. Luego pasamos a la productividad. En este caso es más específico que en el apartado anterior. Como se explicaba anteriormente, el proyecto es muy cerrado y no permite mucho la productividad. Sin embargo, se pensó qué pasaría si. Y en las mayorías de las escenas que se pensó y si en la productividad, lo que se muestra es una pequeña enseñanza o un pequeño dato que te puede servir en el día a día, ya sea fijarse dos veces al cruzar la calle, procurar cerrar las ventanas para evitar accidentes, conocer las reglas de ciertos lugares como sean hospitales, aviones o barcos, o incluso no, el no encontrarse en peligro a propósito. Luego pasamos a lo que son comunicaciones y cómo el juego es individual se reducen totalmente a uno. Sin embargo, como una posible solución y respuesta a la pregunta ¿y si? Sería que el juego se convirtiera en multijugador para permitir la comunicación entre jugadores y que las pantallas sean diferentes. Que la pantalla del jugador uno no es igual a la pantalla del jugador 2 y esto permita que haya información en el lado uno que el lado 2 no puede ver y gracias a la comunicación se la puedan compartir y comprender mejor la historia. Finalmente, dentro del continuo de interacción pasamos a la adaptabilidad, y en este caso todas se encuentran en uno, ya que los controles van a estar definidos y no se podrán cambiar. Pero respondiendo a la pregunta, ¿y si? Se piensa que se puede tener un menú donde puedas cambiar los controles precisamente para esa escena por si se te llega a incomodar. Luego pasamos a la lluvia de idea por la empatía, en la cual rellenamos todo lo que pudimos, que son 5 ideas, ya sea para diferentes perspectivas, temas conmovedores, pausas narrativas, elecciones de diálogo, interés y comprensión. Pero al final, las que prevalecieron y las que se planean usar son las siguientes: el silencio, la perspectiva del niño, la música, tonos oscuros al inicio para indicar luto y colores un poco más calurosos al final para poder entender la paz de este luto, la simpleza en la construcción de los personajes para que sea más fácil empatizar y escenas pacíficas en las que se pueda encontrar el sano vínculo que tenía tanto la madre y el niño. Finalmente pasamos con el moodboard, donde lo que se buscaba dar es un ambiente de tristeza, soledad, con, con tonos oscuros y ligeramente monocromáticos que tiendan al azul, que como se sabe gracias a la psicología del color, también llega a representar la soledad, el miedo y la tristeza. A continuación se encuentra una parte de nuestro moodboard, la cual sería lo que más destacamos y en lo que más nos inspiramos y vamos a inspirarnos a la creación del juego. Bueno, esto es todo nuestro proyecto y les agradezco su atención.